Así son las entrevistas cara a cara. Hoy nos visita... Nos visita el ex concejal Gonzalo Parodi, ex candidato a intendente de la fuerza política Primero Río Cuarto, que durante varios meses se ha llamado silencio. Buenos días, bienvenido, gracias por visitarnos en el cara a cara. Gonzalo, ¿cómo va? ¿Cómo anda, Guillermo? Buenos días a todos. Bueno, gracias por la invitación. Silencio autoimpuesto, buscando interpretar lo que pasó en las elecciones, o estaba esperando que el gobierno de Rivas desandara el camino para juzgar sus pasos? Cuando terminó la elección, lo primero que hice fue ir a saludar al ganador y poner a disposición nuestras propuestas, porque es lo que corresponde y además porque hubo un electorado que había elegido en menor medida, pero había elegido las propuestas de Primero Río Cuarto, ponerla a disposición. Después el que decide obviamente es el ganador, si las aplica, si no las aplica. Estuve en la asunción del intendente y después hice una nota con vos donde hicimos un análisis. Recuerdo que era una problemática de las mamás que se movilizaban por el tema de las drogas y demás. Hicimos un análisis del resultado de la elección y sí, lo que decís en segunda instancia es la espera de que se desande el camino de una gestión que había que darle tiempo, que venía con un presupuesto anterior que era el presupuesto que había definido Llamosa, y no de Rivas, y que ya hoy sí, con más responsabilidad y con más tiempo de desandada la gestión, uno puede hacer un análisis de cuál es la identidad de esa gestión, de esta actual gestión. Antes que se vaya demasiado hacia adelante, me detengo para repreguntar respecto de... le presentó las propuestas a de Rivas que ustedes tenían en campaña. ¿Algunas de esas propuestas ya las utilizó, las materializó, las hizo realidad? Cuando uno ve la gestión después de transcurridos estos 8 meses, creo que sea primero por necesidad, lo que te decía, no disponía de un presupuesto propio, empezaba a transitar los primeros días, se apoyó en una línea de propuestas que había marcado la oposición, o desde el Consejo Deliberante anterior, como es ficha limpia, como puede ser terminar con los transbordos, que también se discutió en la campaña, trabajar sobre la regularización de Uber, y hoy veo una gestión que se suma a una propuesta que la marcan las instituciones, es decir, no le veo todavía la capacidad de tener una agenda propia, es decir, la agenda o la tomó de la oposición en su momento, hoy la toma, por ejemplo, el CESIS, y te lleva a discutir temas como terminar o no con los vendedores ambulantes, cuando creo que hay otras necesidades. Si vos hablas con los comerciantes, lo que te piden es que le resuelvan los problemas de robo, porque le roban todos los días, tienen que gastar un montón de plata para arreglar las vidrieras, los elementos que le llevan, porque tienen un costo impositivo altísimo. Entonces, sí, digo, en lo que me preguntás, ha habido una agenda que se ha tomado de la oposición y en este caso una agenda que se va tomando de las instituciones, pero que no creo que tengan que ver con la realidad que están marcando los propios vecinos. Cuando dice que no tiene agenda propia, ¿quién se le impone? En este caso que te planteo, por ejemplo, el CESIS. Digo, si vos te pones a ver cuáles son los dos problemas que ha impuesto la sociedad, los vecinos, tienen que ver con la inseguridad y tienen que ver con el impuestazo. No se vio en las últimas décadas una movilización espontánea autoconvocada de más de 500 vecinos. Número más, número menos. Después del 2001 no hubo movilizaciones. Usted dice un número significativo. Absolutamente significativo. Entonces la agenda, digo, que están marcando los vecinos que están pidiendo a gritos que atienda el municipio de Río Cuarto, tiene que ver con resolver los problemas de inseguridad y los impuestos. Me parece que se terminan discutiendo cosas que están absolutamente alejadas de la ciudadanía y que también terminan imponiendo hasta los mismos sectores que tienen intereses sectoriales y que encima van en contra de sus propios representados. Entonces vos decís... ¿Cuáles serían esos sectores? Por ejemplo, te decía lo del CESI. Sí, hoy nos quieren pero... llevar a discutir, a ver, hay que ordenar el espacio público, Guillermo. Obviamente que hay que ordenar el espacio público. Es una necesidad. Ahora,
Viste, la central de monitoreo parece un museo antiguo, te llevan de recorrida para ver cómo funcionan las cámaras, y fueron los dirigentes del CESI a recorrer la cámara de la central de monitoreo. El otro día le hicieron lo mismo con el cadete, invitaron a las cadetes a recorrerla, pero la dirigencia institucional del CESI tendría que estar pidiendo, en vez de regular el espacio público, que es necesario en este momento, trabajar para bajar los impuestos y para brindarle mayor seguridad a los vecinos. Entonces, hasta parece que quisieran sacar de escena el real interés de los vecinos y terminar peleando por intereses que le importan a muy pocos y hasta siendo funcionales a los intereses del oficialismo. Gonzalo, usted lo criticaron duramente desde el entonces oficialismo cuando prometió la creación de una fuerza con ex policías. También lo criticaron duramente cuando anunció la rebaja de los impuestos y le mejoraron la oferta, digamos, que había hecho. ¿Incumplió promesas de campaña de Rivas? Cuando nosotros proponemos bajar el 30% de los impuestos, rápidamente fue el secretario de Economía a un canal de televisión a decir que era inviable y que era imposible hacerlo y que íbamos a desfinanciar el municipio. A los pocos días salieron a mejorar la propuesta y a decir que iban a bajar un 40%. Lo que nunca se habló en la campaña, Guillermo, es que, porque en todo caso vos le podés dar la posibilidad a los vecinos de que elijan, es de que iba a haber un aumento atroz de los impuestos, que fue un golpe certero a los bolsillos de los riocuartenses y que se terminó implementando por el mismo secretario, también no solamente que no dijo esto en campaña, sino que durante mucho tiempo nos dijo que el municipio gozaba de buena salud en sus finanzas. Nos dijo que durante 7 años había superávit, que estábamos muy bien, pero que al día posterior de las elecciones salió a decir que la municipalidad estaba con déficit y que había que sincerar los impuestos, utilizó esa palabra, sincerar los impuestos, subió los mínimos, hizo una recategorización o rezonificación de la ciudad y terminó impactando en un 400, 500, hasta 900% en los vecinos de la ciudad de Río Cuarto. Entonces, a ver, si ese mismo secretario, ¿no? Si ese mismo secretario que decía que el municipio gozaba de buena salud en sus finanzas, posteriormente dijo que esa no era la realidad y que había déficit y que había que sincerar lo que él no hizo durante 8 años, bueno, actuó con negligencia, pero no se lo dijo a los vecinos, y esa negligencia, esas malas tomas de decisiones, las terminaron pagando los vecinos en el peor contexto económico que vive la República Argentina. Porque hoy veía una encuesta ayer, la mayor preocupación de los argentinos es poder llegar a fin de mes. Bueno, en ese contexto, un funcionario termina remediando el error de él mismo durante 8 años, fácil, con una solución fácil, aumentar los impuestos. Y para nosotros el camino era interpretar el contexto social y económico y que había que tener un municipio que acompañara a los vecinos reduciendo un 30% los Ahora, impuestos. este pensar suyo pareciera no estar alineado con los posicionamientos del propio bloque de la fuerza que usted lideraba como candidato a intendente, porque yo lo escucho a Gabriel Abrile decir que está de acuerdo con la eliminación de los cuidacoches, de los trapitos de la vía pública, y usted me dice que no, que hay que ordenar el espacio público. Son dos maneras distintas de abordar el problema. Sí, tenemos pensamientos distintos. Y bueno, pero no lo representa entonces. No, me parece que la agenda, a ver, los primeros 6 meses de los bloques de concejales son siempre esperando ver cómo actúa el intendente, cuáles son las decisiones que toma, tiene que ver con que pueda diseñar su propio presupuesto, pero hoy creo que correr detrás de esa agenda es correr detrás de la agenda del oficialismo y no de la gente. Entonces cometer un error, pero eso es una percepción mía. Yo estaría discutiendo en el Consejo Deliberante cómo hacemos para bajar los impuestos, como se hizo en la legislatura de Córdoba, por ejemplo. Los diputados del radicalismo, del ex Juntos por el Cambio, convocó una sesión y presentó un proyecto para que se bajen los impuestos. Esas son las batallas que creo que tenemos que dar. Si no, pero repito, después, corremos en la votación general levantaron la mano al presupuesto de la provincia. Sí, obviamente. Por eso fueron castigados cuando vinieron a la ciudad rural, porque en política tenés que tener coherencia. Porque si vos sos incoherente es difícil después ir a decir, no, mirá, hay que hacer esto, pero cuando me tocó levantar la mano la levanté al revés. Pero volviendo a lo que te decía anteriormente, me parece que falta trabajar mucho más fuerte. Ahora sí, una vez que
se desandó el proceso de los primeros meses, que uno ya puede ver cuáles son las políticas públicas que va a diseñar la nueva gestión, de ser claro en que a la gente se le está matando impuestazos y que hoy no puede salir a la calle porque la verdad es que las calles son de los delincuentes, hay una violencia urbana tremenda y hay una política de seguridad que es la continuidad de lo que venía antes y que ha fracasado. Hoy ahora, también, Gonzalo, respecto a la política de seguridad, porque no quiero que se me vaya el tema. Ayer hacíamos referencia a que la municipalidad destina más de 1.000 millones de pesos por mes a seguridad. Evidentemente se nota que hay una presencia más activa, vehículos de la Guardia Urbana recorriendo la ciudad. Esa inversión no se traduce en mejores condiciones porque los recursos están derivados a dar una mejor prevención. ¿Por qué no funciona? Primero, cuando decís cuál es la identidad de la gestión, es difícil encontrarla porque tenés el 80% de los funcionarios que vienen de la gestión anterior. Es decir, hay una continuidad casi en todas sus áreas, pero principalmente en estos dos temas, seguridad y economía. Los dos problemas que debe resolver el gobierno los está afrontando con secretarios que habrán tenido sus aciertos, habrán tenido sus errores, pero que ya dieron todo lo que tenían que dar, pero que además generan estas contradicciones que te marcaba antes. Así como Antonetti decía que estábamos bien y después tuvo que meter un impuestazo para sincerar las cuentas, el mismo secretario de Seguridad es el que decía que los municipios no se tenían que hacer cargo de la seguridad. Vos recordás, acá hubo funcionarios, y que decís, bueno, al haber continuidad de gestión podemos decir son los mismos, que decían que la seguridad no debería ser abordada por el gobierno local, o que decían que la seguridad o la inseguridad no era un problema para Río Cuarto. Y lo dijo el ex concejal Alonso aquí en una nota que hizo con vos, lo dijo el secretario actual de Prevención, lo dijeron cada vez que tenían que intervenir el Consejo Deliberante. Eso por un lado. Por otro lado... Hablan de auxiliares, ser auxiliares. Por otro lado, no veo un plan integral de seguridad. Vos para afrontar la situación de inseguridad en Río Cuarto tenés que tener la Guardia Urbana, obviamente que es un elemento esencial, pero la tenés que tener formada, preparada, en buenas condiciones, haberla planificado con mucho más tiempo, ¿no? Terminó siendo una respuesta casi electoral. Tenés que tener mayor cantidad de cámaras en la ciudad, la capacitación de los agentes que están en la videovigilancia, tener que hacer los reclamos con crudeza y con coraje frente al Poder Judicial, decirle al gobernador lo que necesitamos. Yo te escuchaba el otro día donde hacías una nota donde te reconocían que hay solamente 3 vehículos para toda Banda Norte. Sí. Bueno, esas son las peleas que tiene que dar un intendente para responder a las necesidades de los ciudadanos. Hay que utilizar la tecnología para que cada ciudadano tenga su aplicación y se pueda contactar, porque hoy tener una alarma es caro. Hay que trabajar en la prevención del delito, pero también acompañar a las víctimas, y eso lo tienen que hacer los estados locales. Luchar contra la droga. Vos vas a un barrio y los barrios lo manejan los tipos que venden droga. Bueno, los estados locales tienen mucho para hacer. No lo inventamos nosotros, o no fue una propuesta que nosotros inventamos. En Venado Tuerto hay una oficina que se llama la Oficina de la Vida, que reciben las denuncias y van y se presenta el intendente a hacer las denuncias. Cuando hablas de la prevención también en adicciones, a ver, todo esto que te estoy diciendo es un plan integral que, repito, más allá de que haya sido una propuesta que pusimos a disposición de los vecinos y que no la eligieron y demás, fue la construcción de mucho tiempo. Recordá que hacíamos audiencias públicas, fue una construcción ciudadana, con jueces, con fiscales, con vecinos. Y lo que falta hoy es eso, es tomar la decisión primero de que la seguridad puede ser afrontada por el Estado local, pero con un plan que vaya más allá de la Guardia Urbana. Porque hoy lo que han logrado es que se haya desprestigiado la Guardia Urbana. ¿Está desprestigiada ya la Guardia Urbana? Está desprestigiada la Guardia Urbana, lamentablemente a pocos meses de haber comenzado a desandarse. El hecho de que se haya puesto en la calle a personas sin formación, a que haya un recambio permanente, bueno, obviamente que la gente empieza a ver que no le da las soluciones. Vimos una situación en donde personal de la Guardia Urbana no supo cómo responder ante cuestiones que parecen normales, que cualquier ciudadano hubiera respondido hasta por sentido común. Bueno, eso demuestra la falta de yo tengo formación. Un matiz respecto de eso, ¿no? Yo creo que buena parte de los ciudadanos
no quieren intervenir en situaciones conflictivas. De hecho, si intervienen es para hacer un registro. Bueno, pero salvo algunos que... de hecho, alguien intervino y lo mataron. Estamos hablando de esto ocurrió en la distintas zona de Río Cuarto. No hay duda. Y después, si vos le decís a un integrante de la Guardia Urbana, no tenés recursos, no tenés... No sé cómo fue este episodio. Yo creo que se tendría que haber bajado. Pero si las órdenes no se bajen, llamen a la policía porque puede haber consecuencias ulteriores de las que nos vamos a arrepentir todos. Bueno, también es cierto que hay algo que no está lo suficientemente programado, coordinado. Eso es lo que estoy diciendo. Falta coordinación, falta planificación, falta tener un mapa del delito propio para que esos vehículos de la Guardia Urbana circulen en lugares más calientes. Cuando nosotros decíamos que había que sumar a los mejores, a los que más conocimientos tenían, nos dijeron trasnochados porque decíamos, convoquemos a los policías retirados que se van a los 49 años, 50 años, o sea, tienen un montón para generarlo. Bueno, hoy, por suerte, creo que se ha tomado la idea de que a cargo de la subsecretaría haya un comisario mayor retirado, porque tiene conocimiento del tema. Ahora hay que rodearlo mejor y tiene que ser él el que tome cada una de las decisiones vinculadas al tema de seguridad. Parece que no tiene que ser un subordinado a otras áreas o a otros funcionarios. Y rodearse de mucha gente que conoce del tema. Son los que han andado en la calle toda la vida. Nosotros hasta... Cuando hablábamos con ellos estaban dispuestos a poder circular y hacer los recorridos, conocen los barrios, conocen los delincuentes, conocen los problemas. Bueno, se ha tomado en parte. Bueno, bienvenido sea que se haya tomado una parte de eso que nosotros planteábamos. Gonzalo Parodi, en el cara a cara, mis compañeros Mayra, Alejo, el que quiera empezar. Gonzalo, buenos días. Buenos días, Mayra, ¿cómo estás? Hay que destacar que la situación también de la inseguridad, la marginalidad y todo lo que sucede en el contexto, obviamente aquí en Río Cuarto, también viene de un contexto nacional, que si bien podemos hacer las críticas pertinentes, ¿dónde cree que se encuentra la autocrítica, por ejemplo, de lo que sucede aquí a nivel local, provincial y nacional? ¿Se encuentra la autocrítica se realiza a nivel local, se realiza a nivel nacional? Digo como partido propio, pero también, digamos, en su propio partido, y quiero también en el partido oficialista, por ejemplo. ¿Están la autocrítica? ¿Dónde se realizan? A ver, el contexto lo dijimos durante mucho tiempo. Uno no puede escudarse en los contextos que le toca gobernar. Y menos en Argentina, que la verdad que vivimos en contextos cada vez más difíciles, de lo social, de lo económico, la violencia, la situación de vulnerabilidad que pasa en un montón de familias, la marginalidad. La marginalidad produce violencia. Cuando vos estás excluido absolutamente de todo, bueno, yo siempre digo, los proyectos de vida no duran más de 24 horas y salís a matar o morir todos los días, no te importa, no le das valor a tu vida. Ahora, en ese contexto, a vos te toca gobernar. Y si vos desconocés tu rol principal, que es el de brindarle seguridad a tus vecinos, pues la Carta Orgánica dice que hay que velar por la vida y por la salud, por ejemplo, de los riocuartenses. Entonces, no me imagino un intendente que no trabaje para mejorar la seguridad, porque te pueden quitar la vida para robarte un teléfono, y que no trabaje en pelea contra la droga, porque cuando te contaminan a los pibes en los barrios, están directamente lesionando ese bien jurídico que es protegido y tiene que garantizar el Estado, que es la salud. Entonces, más allá de los contextos, creo que perdimos mucho tiempo. ¿Se puede recuperar? Obvio que se puede recuperar. Si hay decisión, si hay convicción, si hay coraje, si hay planificación, soy un convencido de que se puede hacer mucho desde los estados municipales para trabajar en materia de seguridad. Sí, Gonzalo, en este año que también es electoral, más allá de que aquí en Río Cuarto quizás por ahí todavía no ha entrado ese tema en agenda, y en un año también donde está buscando mucho potenciar las alianzas. Por ejemplo, aquí en nuestro programa, Pablo Benítez nos dijo que hay que acompañar a la Libertad Avanza, que no hay manera de que Pro y Libertad Avanza vayan separados, más allá de que no es el radicalismo en sí. ¿Le hace bien justamente al radicalismo esta división, esta fragmentación de cara a lo que se viene? ¿Puede ser un antes y un después? ¿Puede ser el final del radicalismo tal como lo conocemos? Hay que dar una discusión profunda para dentro del partido. Hay que dar una discusión profunda porque el radicalismo hoy no tiene identidad. Hoy son individualidades que
están corriendo al calor del poder y que no representan a quienes los eligieron. Yo veía hace pocos días cómo se quiere avanzar en la creación de una comisión de investigación, que sería lógico. Para nuestro partido, la institucionalidad y el respeto de los poderes del Estado es indiscutible. Entonces, que el legislativo quiere investigar al presidente porque está la posibilidad de que haya cometido un delito, debería ser normal. Y vos fíjate lo que pasó. El mismo presidente del bloque del UCR, yo he hablado del UCR, en muchos casos lo ha hecho el peronismo y tendrá que venir el peronismo a hablar de lo que hicieron ellos. Yo no me voy a esconder ni me voy a escapar diciendo, pero los otros hicieron lo mismo. Pero que el presidente del bloque del radicalismo haya firmado haya hecho el proyecto, haya firmado el dictamen y que después haya ido al recinto y porque le levantaron el teléfono, vote en contra, y vote en contra de algo tan sagrado para el radicalismo. Bueno, ahí te marca la profunda crisis en la que estamos. Hablando de eso, me gustaría que lo escuche no sé cuál es la relación que tiene con él, a Rodrigo de Loredo. Este es el segundo video que hace criticando el gobierno de Yarlora en sus redes sociales a propósito del impuestazo, que él califica impuestazo provincial de Yarlora, de Loredo. Hola. Hoy Yarlora masacra con aumento del impuesto inmobiliario rural de más del 400%, anota, a los que tienen un campito en Río Primero, Colonia Almada, Arias, Toledo, Monte Maíz y Las Junturas. A los paisanos del Brete, Villa Tulumba, El Tío, La Francia y La Tordilla. A los boludos que le dicen James Craig, a James Craig. Y a los que le hacen montañita de yerba al mate. A los DNI que terminan en número par. A los Adrián, Marcos, Lorena y a los Rengos. Y sigue fajando con impuestos lo que se van a poner pelo este año. Yo te lo vengo diciendo, pénsalo. Es el presidente del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical en la Cámara Alta. Fue el candidato a intendente de la ciudad de Córdoba. Se quiere instalar como una opción electoral en el futuro. ¿Está bien lo que está haciendo? Bueno, son formas de comunicar que hoy se utilizan. Si mal no entiendo, eso es un TikTok que se ha hecho viral y que se adapta el contenido político a esa plataforma. Político que le aumenta los rengos, lo que se pone en pelo. Por eso repito, es falta de seriedad en la política, es degradarla. A ver, lo importante es lo que se planteó en la legislatura y que se tendría que plantear acá en Río Cuarto. ¿Y qué interpreta el contexto? Pero esto Guillermo, no le da 50 años más de gobierno al peronismo, que teniendo un referente del radicalismo. Después podemos hablar de eso, no tengo problema en discutirlo, porque hace 25 años que gobierna el peronismo en Córdoba y por qué. Pero en aras de las modernidades, ¿tienen que decir pelotudeces en las redes sociales? Repito, son decisiones personales. Vos podés estar más de acuerdo o menos de acuerdo con cómo se comunica. Bueno, no estoy de acuerdo para nada. Yo lo que sí estoy de acuerdo es en lo que se plantea. Después, ¿cómo? Bueno, discutiremos. Lo que sí, acá en Río Cuarto está pasando en la provincia. De Loredo, le diría, che. No, y yo no tengo la posibilidad de adaptarme a esos formatos porque no me sale, pero si a él le sale, bueno, bienvenido sea. Si ¿Le sale a él? ¿Le parece que esto es efectivo? Lo hace. Sí, lo hace. Te decía, discutir el fondo. ¿Qué es lo que está pasando acá en Río Cuarto también? Y hay un contexto nacional que Milei sí supo interpretar, Guillermo, que era que los vecinos no llegaban a fin de mes y que vivían en una incertidumbre absoluta y que la política no le daba respuesta y que iban a comprar, que vos querías construir tu casa y al otro día todo valía el doble y no tenía precio. Y entonces en ese contexto, cuando Milei dijo hay que bajar los impuestos, bueno, creo que lo que hizo, no lo bajó. Lo que te digo es que cuando la gente lo acompañó ese discurso, fue porque había una necesidad. Porque había un contexto en donde necesitaban que había municipios. Yo lo dije esta mañana en el pase con Vanessa. Una cosa es generarte expectativas y si vos sos anti lo que estaba, por supuesto que sabes, pero un año después. Pero te voy a dar un ejemplo, Guillermo. Te voy a dar un ejemplo. El propio, a ver, a finales de la convertibilidad,
en el 98, José Manuel de la Sota, peronista, Sí. entendiendo el contexto, por eso digo, no discutamos si Milei propuso o no propuso, entendiendo el contexto, bajó un 30% los impuestos. ¿Eso qué significa? Que entendió que la gente se estaba quedando sin laburo, que había cada vez más pobreza, que había un modelo que estaba estallando y que necesitaba de estados que tengan empatía, acompañen a los vecinos, les saquen la pata de encima a los comerciantes, a los industriales, que puedan generar trabajo en ese contexto y que los vecinos puedan llegar a fin de mes, que puedan comer. Y eso era un estado provincial bajando el 30% de los impuestos. Entonces discutamos eso. Uh-huh. Lo que no se está interpretando es que acá, en vez de avanzar en acompañar a los que le están pasando mal, se le metió la mano en el bolsillo. Lo escuché al secretario de gobierno el otro día, que estuvo con vos, y dijo, no lo vamos a discutir. No. Bueno, eso tiene que ver con las necesidades de la gente. Después yo te entiendo, te puede gustar más o menos cómo se comunica Rodrigo Loredo. Lo que sí me parece que es importante discutir el fondo, que hay un Estado provincial y un Estado municipal que están generando un costo fiscal a los vecinos en un coste absolutamente desfavorable. Gonzalo, le pregunto si cree usted, porque de las voces más críticas que se han alzado en estos meses de la gestión de Derriba, es la del director por la oposición en el ente municipal de obras sanitarias, Lucas Castro, que ha denunciado al actual director del ente. Sobre todo por sospecha de manejos irregulares en sus recursos. Entiendo que hay una tensión entre el secretario de Economía y el titular del ente por estos mismos motivos. ¿Cree que el comienzo de gestión de Derriba habla de un gobierno transparente en su accionar? ¿Cree que hay en algunos sectores que hay que poner la lupa por el manejo de los recursos? Bueno, para eso están los representantes de la oposición y tengo que reconocer que el directorio de oposición ha hecho un trabajo en ese sentido muy, muy claro y contundente. Lo dijo en diferentes notas, ha presentado documentación correspondiente donde pudo frenar compras que eran absolutamente escandalosas, como la de los contenedores en aquel momento. Y lo va a seguir haciendo. Y cada una de estas situaciones que se detecten hay que hacerlas públicas, hay que hacer y tomar las decisiones institucionales correspondientes y con las notas correspondientes para que cualquier situación que sea poco transparente sea expuesta y no se continúe dentro de la administración pública, porque así como también decían, bueno, hay contextos que hicieron que se dé esta situación a nivel nacional, la transparencia es absolutamente necesaria, porque el hartazgo fue... ¿Hay transparencia en este gobierno? Bueno, creo que van pocos meses, hay que empezar a analizar y ver cómo gasta, en qué gasta, de qué manera, y a partir de eso seguramente vamos a poder tener una posición mucho más clara. ¿Y lo están haciendo en el Tribunal de Cuentas? ¿Usted está trabajando ahí? Sí, lo dijo el otro día, mira, estuve visitándote el Tribunal de Cuentas, digo, se está gastando en cosas que no se deberían estar gastando. Por ejemplo, vos decís, bueno, se contrata una empresa o se contratan varias empresas en desarrollo de software por 1.200 millones, que me decía ayer que había uno más, que eran casi 1.800 millones. Bueno, ¿una necesidad de la empresa o una necesidad del gobierno? ¿Se puede hacer en la municipalidad? ¿Se puede hacer con personal propio? ¿Lo pueden hacer empresas locales? Yo lo digo desde mi lugar de ex candidato. Cuando recorría el clúster tecnológico me decía que muchos de los contratos que tenían empresas foráneas lo podían hacer ellos, y lo digo porque estuve sentado en la mesa con ellos, donde sí conocían los pliegos de licitación y me decían, nosotros lo hacemos por el 10% de lo que está pagando la municipalidad. Bueno, eso tiene que ver también, Guillermo, con lo que discutíamos antes. Si vos sostenés gastos que son innecesarios, que son superfluos, que se pueden hacer de otra manera, que se pueden bajar los costos, que se puede hacer de manera, vos querés decirle transparente, a ver, se puede hacer con empresarios locales, que no sea un exfuncionario, eso ya, quieras o no, te mancha un poco el proceso de que se contrate de manera directa a un tipo que fue ministro de Economía o de Finanzas de la provincia. Bueno, digo, me parece que esas cosas tienen que cambiar para que vos, cuando digas, mirá, te voy a pedir un esfuerzo,
puedas mirarte para adentro y decir, mira, yo ya hice el esfuerzo, cosa que todavía uno no lo puede observar. Lo último, ¿en qué lugar piensa instalarse? Entiendo que la política no la ha dejado, pero ¿en qué lugar piensa instalarse en lo que viene? Porque pareciera, por algunas expresiones públicas, incluso de los propios, vino aquí Marcos Curleto y dijo, bueno, le he pedido al bloque que sea un poco más enérgico en los cuestionamientos. Y hay sectores del radicalismo que están ocupando lugares en la administración municipal. ¿Está cogobernando el radicalismo con esos lugares que ocupa y con una posición lábil desde el Parlamento? Guillermo, yo fui candidato a intendente. No me tocó la posibilidad de gobernar la ciudad, pero obviamente tengo una responsabilidad que me ocupa de reorganizar la Unión Cívica Radical en la ciudad de Río Cuarto. Y en eso, el convertirse en dirigente te hace tener que decir cosas con claridad. Y hay que dar una discusión profunda dentro del partido. Pues si hay sectores que gobiernan, bueno, eso hay que discutirlo. El partido se ha convertido o ha desarrollado la teoría de la neutralidad negativa. Es decir, si no puedo ganar yo, no puedo ser intendente yo, que no sea el otro, por más que sea radical. Y a veces salen corriendo más rápido a ser socio del peronismo que acompañar a su propio candidato. Pero esto no pasa porque fue Parodi, viene pasando del 2016 a esta fecha. Y se ha copiado el modelo que existe en Córdoba, por eso no gobernamos hace 24 años y van a ser 28 años. Y esto hay que decirlo con claridad. A veces termina siendo más duro sentarse con un correligionario para que te acompañe en una elección que las discusiones que tenés que dar con el oficialismo actual. Y hay gente que ha decidido ser socio del peronismo. Bueno, esa discusión hay que darla dentro del partido. Pero así descarnadamente, y sin titubear, y sin decir cosas lindas, y sin quedar en medias tintas. No, bueno, vamos. ¿Tenemos responsabilidad en nuestra generación? Obvio que tenemos responsabilidades. ¿Cómo no vamos a tener responsabilidad si venimos de perder una elección? Y tenemos que hacer la autocrítica necesaria, y tenemos que ver en qué nos equivocamos, qué hicimos mal, por qué no pudimos... si bien se discutió mucho nuestra agenda de campaña, instalamos temas, pero después a la hora de elegir no nos eligieron. Bueno, tendrá que ver con errores propios, con aciertos del oficialismo, con un contexto que también muchas veces termina siendo una foto. No gobernamos la ciudad, no gobernamos la provincia, había implosionado Juntos por el Cambio, tuvimos que armar un espacio absolutamente local. Pero bueno, todo eso hay que sentarse y decir, bueno, ¿de qué manera hacemos para que el radicalismo pueda volver o sea la alternativa que gobernó la ciudad, que gobernó la provincia, pero que no la vemos pasar hace mucho tiempo? Hace muchos años. Y en eso, bueno, creo que también los que hicieron que no gobernemos durante 24 años y se haya instalado de la manera que se ha instalado el gobierno provincial y el peronismo del gobierno provincial, también tienen que venir a ese cargo. Si no, viste, te salen a decir todo lo que hiciste mal y vas a decir, che, ¿y lo que hiciste vos? Gonzalo, gracias por venir, muy amable, y felicitaciones por lo que viene en su vida. Bueno, muchas gracias. Lo digo porque va a ser papá dentro de poco, así que... Muchas gracias. Perdió la elección, pero ganó un hijo. Una hija. Bueno, una hija. Felicitaciones para usted y para su pareja. Muchas gracias, Gonzalo, por venir. Por favor, gracias por la invitación, gracias, chicos. Gonzalo Parodi, en el Cara a Cara, así son las cosas. Así son las cosas, conciencia y verdad, desde el Río Cuarto.